Muy buenas noches, queridos estudiantes. En el siguiente video les mostraré cómo crear un diagrama de contexto utilizando Draw.io para nuestra clase de ingeniería de software. Para comenzar, en su navegador visiten la página Draw.io. Es una herramienta que les va a permitir hacer flowcharting, o sea, crear diagramas de cualquier índole. Cuando entran les pide que especifiquen dónde se van a almacenar los diagramas que ustedes creen. Pueden usar una cuenta de Google Drive, Dropbox, directamente en su computadora o en el almacenamiento del caché del navegador. Para este caso, voy a almacenarlo en mi cuenta de Google Drive. Pedirá autorizar la aplicación. Nos pedirá iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. En este caso, vamos a utilizar otra cuenta. Nos pedirá aceptar en nuestra cuenta de Google Drive los permisos de esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer es ir a la opción Create New Diagram. El asistente nos mostrará una serie de plantillas, diseños de ingeniería de software ya prefabricados, diagramas de red, diagramas de flujo, y en general encontraremos diagramas para diferentes disciplinas de la ingeniería. En este caso haremos uno en blanco, pidiendo Basic. El nombre de nuestro diagrama, para este caso, yo le voy a poner diagrama contexto ejemplo, diagrama en blanco, Create. Nos aparecerá el editor de diagramas, en el que encontraremos a la izquierda el panel de símbolos para dibujar en nuestro diagrama. Arriba los menús tradicionales, y en el dibujito del mundo podremos cambiar el idioma, en dado caso no nos apareciese en español, a menos que sean bilingües. Si se arrepintieran del nombre que le dieron al diagrama, pueden cambiarlo haciendo clic en la parte superior y ahí lo renombraríamos. Bueno, comencemos con nuestro diagrama de contexto. Un diagrama de contexto básicamente es un diagrama de flujo de datos. Por favor, no confundan un diagrama de flujo de datos con un flujograma. Son dos cosas totalmente diferentes, ya que los flujogramas se utilizan para describir un proceso o un algoritmo. Esos son los flujogramas. Los diagramas de flujo de datos son diferentes. Estos muestran nada más cómo se relacionan las diferentes entidades que participan en un software entre sí y hacia qué dirección fluye la información. La diferencia con un flujograma es que en el flujograma poníamos condiciones. En cambio, en un diagrama de flujo de datos solamente determinamos la dirección que va a tener la información. El diagrama de contexto es el primer diagrama que se crea cuando diseñamos un software. Para encontrar los símbolos que vamos a necesitar en nuestro diagrama, deberemos hacer clic en el panel de figuras a la izquierda, el grupo que dice relacionar entidad. Encontraremos una serie de dibujitos básicos. Nos interesa este que dice Entity, que tiene un separador y arriba una etiqueta de color azul. Lo pedimos y automáticamente este se dibuja en nuestro diagrama. Entonces lo colocamos en el centro. Le hacemos doble clic al título, colocamos un número 0, dando a entender que es nuestra entidad básica, o sea, nuestro software. Doble clic en el centro de la figura y escribiremos el nombre de nuestro software. Para este ejemplo vamos a diseñar un sistema de renta de videojuegos.
sistema de renta de videojuegos. Ustedes podrían aquí poner el nombre de su software. Por ejemplo, suponiendo que fuéramos los programadores de Microsoft Word, entonces aquí iría la palabra Microsoft Word. Aquí iría el nombre de nuestro software. Bueno, volviendo al tema en que estábamos, sistema de renta de videojuegos. Lo siguiente es crear las entidades que giran en torno a nuestro sistema. ¿Sí? Entenderemos por entidad al software como tal y también a los partícipes en el flujo de información de y desde el mismo. Por ejemplo, en el sistema de renta de videojuegos vamos a tener más figuras, que son nuestros clientes, el agente de contabilidad y el agente de administración. Para estas entidades secundarias vamos a utilizar el dibujito, el rectángulo que se encuentra siempre en el grupo relacionar entidad. Arrastramos, por ejemplo, una entidad y hacemos doble clic. Se va a llamar cliente. Arrastro otra figura, hago doble clic. Se llamará administración. Arrastro otra figura y hago doble clic y va a ser contabilidad. Pueden haber tantas entidades como ustedes gusten en su software, siempre y cuando sea justificada su existencia, ¿verdad? No vayan a poner algo que no tenga nada que ver. En mi caso, el software de renta de videojuegos tiene estos tres personajes. Obviamente sin clientes no vamos a tener negocio. Administración y contabilidad para la información que va a fluir desde el sistema. ¿Qué es lo primero que ocurre? Bueno, pues es registrar al cliente. Entonces él nos estaría brindando información que tenga que ver con él. O sea, él va a alimentar la información al sistema. Tal vez no va a ser el que se va a poner a digitarla, pero él va a ser el que nos la va a proporcionar. Entonces dentro del diagrama yo haría clic en cliente, en el signo conectar, que es esta bolita con un más, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse, lo arrastro hacia mi entidad indicando que desde el cliente hasta mi software va a fluir información. Ven cómo la flecha apunta desde el cliente hasta el software, porque conecté a partir del cliente hacia la entidad 0 que es mi software. A la flecha que aparece entre mi entidad cliente y mi entidad sistema de renta de videojuegos, para poder etiquetarla, le voy a escribir. Primero hago clic en la flecha y luego simplemente tengo que digitar una descripción para esta línea de flujo de datos. Entonces, información del cliente. Hago clic fuera y estoy diciendo que esta flechita va a llevar el flujo de la información del cliente desde la entidad cliente hasta el software. Luego, si el cliente llegase a tener una identificación única, entonces cuando él se presentara a la tienda de renta de videojuegos, entonces él deberá proporcionar esa identificación que él tiene. Entonces, agarramos nuestra entidad cliente, la conectamos hacia nuestra entidad del software y se nos crea otra flechita de flujo. A esta, de hecho, las puedo separar haciendo clic en la flechita y moviendo sus puntos sensibles. Y digito ID del cliente, indicando que el cliente también va a proporcionar su identificador único, el cual le vamos a dar desde el software. ¿Qué va a ocurrir también con el cliente? Bueno, el cliente también va a proporcionarnos el código del juego que quiere rentar o la información sobre el juego que él quiere rentar. Entonces también el cliente alimenta esa información. Conecto el cliente con una entidad nuevamente, muevo
los puntos sensibles de mi flecha de flujo para que no se vea tan aglutinado el diagrama. Entonces, escribo código del juego que desea rentar. Lo mismo va a ocurrir con los pagos. El cliente también va a ser una persona que va a venir a devolver el juego y a pagar. Entonces va a alimentar hacia el software lo que es un pago. Y al mismo tiempo el software a él le va a imprimir un recibo. Entonces hago clic en el software, en el signo de más, y conecto el software hacia el cliente. Este es el caso inverso. La información va a fluir desde el sistema hacia el cliente. Tengo una flecha y van a observar que tiene la punta de la flecha indicando hacia el lado opuesto, desde el software hacia el cliente. Claro, hizo un pago, entonces este recibe un recibo de pago. Recibo de pago. También el cliente, cuando renta videojuegos, la primera vez se le da una tarjeta de renta. Entonces conecto el software hacia el cliente, indicando que desde el software hacia el cliente se va a imprimir o se va a generar esta tarjeta. Entonces escribo tarjeta de afiliado. Ya con esto vemos cómo va el flujo de la información, cómo el cliente proporciona su ID cuando se presenta. También inicialmente nos dio sus datos como cliente. Él nos da el código de un juego que desea rentar. También él nos trae que quiere hacer un pago y nosotros le brindamos un recibo, una tarjeta de afiliado. También el cliente, cuando regresa a pagar, nos devuelve el videojuego que rentó. Entonces, también lo que tiene que ocurrir es que el cliente hacia el sistema, vean cómo voy moviendo los puntos sensibles de la forma para que no se vea aglutinado. Entonces el cliente hacia el software nos trae el código del juego que está devolviendo. Ahora veamos qué ocurre con estas otras dos entidades. Bueno, la administración de la tienda va a querer saber mucha información sobre cómo va el negocio, las ventas, cuántos juegos se rentan al día, cuántos clientes tenemos, cualquier otra información que la administración quiera saber, yo la voy a denominar reportes varios. Y estos reportes varios fluyen desde el software hacia la entidad administración. Y le pongo reportes varios. Es válido generalizar de esta forma, ¿verdad? Reportes varios. De hecho, vean, puedo mover con el puntito naranja la etiqueta una vez que he pedido la flecha. Reportes varios. Y contabilidad va a tener que recibir el efectivo total que se cobra a día, al mes, al año. Entonces, desde el software hacia contabilidad también va a fluir esa información. El efectivo total recibido para poder hacer la declaración de impuestos. ¿Qué faltaría aquí? Bueno, pues tal vez colocar un título. Aparte de que ya tiene nombre en nuestro diagrama, el título, para visualizarlo en el diagrama, nos vamos al grupo Text and Images y encontramos una que dice Simple Text. Lo arrastramos a nuestro diagrama y en él escribimos diagrama de contexto, también conocido como nivel 0. Con esto ya hemos diseñado nuestro primer diagrama de flujo de datos para el diseño de un software. En otro video voy a mostrarles cómo se diagraman las transacciones